Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga y les quería hablar acerca de qué tipo de vasos somos, porque hay canciones y cosas de que dice soy barro o quiero ser un vaso lleno de ti, Señor. Entonces, ¿de qué está lleno el vaso? ¿De qué tipo de agua? ¿De un agua limpia, santa y pura o un agua turbia, sucia? Porque nada inmundo entrará al reino de Dios. Entonces, si alguien quiere entrar, tiene que tener un vaso lleno de agua cristalina y pura. Un agua negra, turbia, sucia no sirve. Un agua llena de pecado o un agua mezclada entre lo correcto y lo malo, dice, porque si, si estáis tibios, los vomitaré de mi boca. O sea, esa agua está turbia, no está negra ni blanca, pero si no estás perfeccionado en el Señor no sirve. Entonces, ¿de qué estás lleno tú? Eres del Espíritu Santo, de su verdad, de su amor, de su presencia. Aborreces el pecado, lo incorrecto. No ves todo lo inmundo, que en la televisión hay mucha inmundicia, en toda conversación humana. ¿Qué es lo que hay en tu vaso? Cuando tú estás y hablas de Dios, hablas de Dios y su reino y su amor sobre todas las cosas, o tu vaso está lleno de otras cosas y lo que sale de ti es diferente. Dices amar a Dios, pero amas el pecado. Dices que crees en Dios, pero no tienes frutos de creer, porque el que cree lo hace y muchos dicen creo en Dios, pero siguen en pecado y siguen haciendo como ellos quieren. Entonces tu creer es muerto, es un árbol muerto, es un árbol que no da frutos. Pero dice, no puede el buen árbol dar frutos malos y el árbol malo dar frutos buenos. Si tu árbol es bueno, a ti te riegan con un agua, tú la absorbes y esa agua la conviertes en buenos frutos, peras lindas o manzanas lindas. Es el árbol. Porque a ti te riegan y te echan agua viva del trono de Dios y tú la tomas y tu fruto es bueno. ¿Qué es lo que es tu fruto? Que si tú le crees a Dios, tú haces lo que Dios te dice porque le estás creyendo y lo demuestras. Y tu fruto es agradable a Dios y Él le sigue regando porque es un buen árbol. Pero el árbol malo dice, yo creo en Dios, pero no hace nada. Y hace lo contrario. Todo lo que el Señor no manda lo hace el pecado, lo sucio. Entonces el Señor yo creo en Dios, riega el árbol, le da palabra, agua viva. ¿Y qué hace ese árbol? Es un árbol muerto. Un árbol muerto no absorbe el agua. Cuando un árbol ya se va a morir, tú ni que lo riegues, ya está seco y no da fruto. Y si es un mal árbol, quiere absorber el agua, pero esa agua no la absorbe o no le sirve y muere en él y sus frutos son malos, son secos, no sirven de nada. Entonces el Señor, ¿qué dice? Dice, le echo agua a este árbol, pero su fruto es malo. Esto no sirve más que para cortarlo y echarlo al fuego, para leña, porque es como lo más obvio. O sea, ¿para qué quiero tener un árbol inutilizando la tierra, ocupando espacio, si no sirve de nada? Y así, mis amados, así como el árbol, tu vaso de qué está lleno, de verdad, de justicia, de que si le crees a Dios y haces lo que Dios manda porque tú tienes una llenura buena en ti, o solamente tu vaso es de injusticia o de impureza, estando con agua que no es pura del Señor, sino mezclas de aguas y otros ni siquiera mezclas, sino puras en inmundicia. Y entonces, ¿de qué estamos llenos, mis amados? De toda verdad, de toda justicia o de toda mentira, adulterio y fornicación.
Y como dice Satanás, también se presenta como ángel de luz. Muchos falsos dicen ser cristianos y dicen ser de Dios, jóvenes como ancianos, pero son ángeles de Satanás, que representan ser luz, pero su espíritu y su corazón está lleno de tinieblas y de cosas pecaminosas ante Dios. Y todo el que a ellos se acerca, se le pegan esos espíritus hipócritas, falsos en Dios, muertos. Entonces debemos esforzarnos por ser en lo correcto y en la verdad de Dios. Y no esforzarnos, más que esforzarnos, pedirle a Dios para ser así. Porque primero es el esfuerzo para alcanzar algo, pero después ya no tienes que esforzarte porque lo tienes y tienes que ser algo así. Ya lo eres, no es solo esforzarte en algo, porque cuando tú te esfuerzas es porque todavía no lo eres. Pero en Dios ya no solo tienes que ser el que se esfuerza en algo, tienes que poseerlo para ti. No hablo de lo material, hablo primeramente del reino de Dios y su justicia. Y así, mis amados, creer en Dios, amar a Dios y buscar a Dios sobre todas las cosas. Buscar a Dios no es decir que tú vayas a una iglesia o que andes diciendo de Dios. Poseer y hablar y ser de Dios es que tú tengas a Dios en tu corazón, que tú tengas justicia en ti, que no andes mintiendo, porque tú puedes ir a todas las iglesias y ser falso y hipócrita en tu corazón. Puedes ir a todos los lugares hablando de Dios y puedes estar deseando y fornicando y adulterando en tu corazón. Puedes hacer todas esas cosas, pero si no hay justicia y verdad en ti, no eres de Dios y no puedes entrar. Entonces en eso, mis amados, más que ir a una iglesia, más que andar hablando una verdad que si ni siquiera lo conoces, más que eso es ser de Dios, buscarlo, encontrarlo en verdad y tenerlo a Él, tener a Dios en Él, tener la verdad en ti, la justicia y la vida en ti, la palabra en ti. Pero la única manera es tenerlo a Él, tener a Jesús en ti, al Espíritu Santo. Y si tienes al Espíritu Santo, tú no vas a andar fornicando, adulterando, agradándote de toda mentira, adulterio y yendo tras las cosas del mundo con excusa de que el Señor te perdona y buscando excusa para andar en pecado y en cosas pecaminosas. Si no, vas a agradarte de Dios y de lo correcto y de toda su verdad. Parece exigente para algunos, pero esto es exigente para el que ama el pecado, porque tú amas el pecado y si te hablan de justicia no quieres ir a ella, entonces para ti es muy exigente y difícil eso. Pero el que es de Dios y de la justicia se agrada de la justicia y escucha estas palabras y dice, sí, amén, es verdad. Quiero ser así, quiero serlo, yo soy así y no hay problema en él, porque ama la justicia y la verdad y la hace. Pero el que su corazón está contradictorio dice, ¿por qué él es así? ¿Por qué si yo siento a Dios, yo hago esto, lo otro? Pero no dejo de ver televisión, no dejo de, de divertirme en el mundo un poco y voy a Dios. Es lo normal, es lo común en el mundo. Pues si tú te fijas en el mundo, perecerás, porque cada uno verá por cada uno, por sí mismo, por lo que uno es, y tú serás tu propio el propio que estará enfrente de Dios justificándote, y tú no te puedes justificar a ti mismo. Entonces, si no tienes a Jesús, que es el único abogado permitido en el reino de Dios, tú estás perdido, porque tú no te puedes justificar a ti mismo y justificar tus propios errores y mentiras y falsedades, porque no comprendes, porque tú las cometiste, ni siquiera comprendiste por qué no debías hacerlo. Y así, mis amados, la verdad es una y es la misma siempre. Dios no cambia, Él es justicia, si el Espíritu Santo te escribió de que si no hay santidad nadie verá al Señor, si no os hacéis como niños no podéis entrar al reino de los cielos, si estáis tibios, yo los vomitaré de mi boca. El Espíritu Santo no escribió eso por nada.
Él es el mismo Espíritu, es el mismo Dios que los juzgará hasta el día del fin. Entonces no es juego, mis amados, lo de Dios ni lo del Espíritu Santo. No digáis, estoy predicando el Evangelio, estoy haciendo esto, pero si estás en adulterio en tu corazón, estás en abominaciones, en pecados sexuales, en pecados de mentira, en pecados de lo que sea, estás en el infierno, ni que seas pastor, ni lo que seas, porque no es tu obra. Hay gente que ha predicado años, años, toda su vida a Dios, y en el último día blasfema, peca, se va al infierno. Porque no dice, todos los que tengan todas estas cosas no van a poder entrar. Los adúlteros, fornicarios, hechiceros, mentirosos, blasfemadores, los perros, cerdos, brujas y así. No dice, dice, no podrá entrar todo aquel que, o sea, tú con una de esas eres eso. Con una mentira tú eres un mentiroso. Entonces dice, no podrá entrar todo aquel que sea mentiroso, hechicero, blasfemo, adúltero, las rameras, lo que está escrito. Entonces tú haces una y no entras, ni que estés predicando toda tu vida, ni que estés haciendo todo eso. Si tú tienes una de esas y no tienes al que perdona todas esas cosas en ti, y si tuvieras al que perdona todas esas cosas en ti, lo hiciste, llegó Él a ti, y tú te arrepentiste porque Él es de arrepentimiento y nunca más lo hiciste. Pero si tú dices que lo tienes en ti y estás en esos pecados y vuelves a caer y vuelves a caer, no lo tienes a Él. De verdad no lo tienes. No tienes la fuerza de su espíritu para no pecar, para arrepentirte de todo corazón. Entonces no te confundas. Las cosas son como son. Y el Señor es el mismo. Y Él te va a juzgar. Y serás salvo o serás condenado. No hay dos. Dios los bendiga. ¿Y de qué vaso estamos llenos? ¿Llenos del mundo, del espíritu de Satanás, de las cosas de la carne o de las cosas del espíritu de Dios? Dios los bendiga y los amo mucho, mis hermanos, y la verdad de Dios es una. El que quiera entenderla y buscarle a Él, búsquele y encuéntrele. Será salvo. Y se salvará, dice todo aquel que me escuchare estas palabras, te salvarás tú y tu casa. Dios los bendiga.